Bueno, esta clase vamos a hacer el pequeño repaso de filosofía, principalmente las teorías fundamentales. Entonces, en el primer periodo, ¿cuáles teorías voy a destacar? Vamos a destacar lo que es la Ilustración y el Romanticismo. ¿Listo? Bueno, entonces, primera pregunta. La Ilustración funcionó de apoyo para el movimiento político de la... ¿Cuál de las opciones? Creo que esa es única respuesta. ¿Cuánto tiempo tenían ahí? Bueno, respondan lo más rápido posible. Yo pensé que tenían un minuto, pero ni idea. ¿Listo? ¿Listas? No sale la pregunta. Déjame ver. No. Bueno, es posible que sea por la conexión, porque pues desde aquí no me deja hacer absolutamente nada. Bueno, si tienen problemas con la conexión, como les dije, pues vayan, quédense en la sesión, hacemos el repaso en conjunto y ya después les envío un enlace para que puedan hacerlo individualmente. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos con las preguntas. Voy a dar por finalizada esta. Listo. Entonces, el movimiento político que se apoyó con la mentalidad o con la filosofía de la Ilustración era la Revolución Francesa. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué apoyó o por qué la Revolución Francesa? ¿Cuáles son los tres Porque se pilares? hace cambio de la monarquía a la Sí, burguesía. sí, exacto. Ese es uno de los factores. La Ilustración se oponía a la monarquía y a la aristocracia. Bueno, ¿cuáles son los tres pilares o qué es lo que se dice que son los tres pilares de la Revolución Francesa? Lo que propone. ¿Cuáles son? Libertad, igualdad y no me acuerdo el otro. Libertad, igualdad y ¿cuál? ¿Cuál es el último? La abolición de la monarquía. Bueno, eso es una de las cuestiones de la Revolución Francesa, pero los tres pilares de la Revolución son tres, por así decirlo, ideas generales. La libertad, la igualdad y lo que se llama fraternidad, es decir, la conciencia del otro, la amistad o, mejor dicho, la aceptación del otro como una especie de hermano político, es decir, eran hermanos porque eran de la misma nación, por así decirlo de algún modo. Esos son los tres pilares de la Revolución Francesa y también hacen parte de la estructura de la Ilustración. Recuerden que la Ilustración proponía primero una perspectiva racionalista o empirista. ¿Qué me dice? Racionalista. Exactamente, racionalista. ¿Qué quiere decir racionalismo? ¿Qué es el racionalismo? Que prima la razón.
Exacto, que prima la razón, que prima el pensamiento, que prima la inteligencia, por decirle de algún modo. Pero pues la razón es la palabra fundamental para definir el racionalismo. Prima la razón. Por lo tanto, pues la razón dice cosas como, por ejemplo, no es lógico que nos consideramos mejores que otras personas por nacer en cuna noble o por tener mayores riquezas, etc. No es lógico. Es más que todo emocional. ¿Listo? Bueno, por lo tanto, la Revolución Francesa tomó las ideas de la Ilustración como, por ejemplo, la libertad, libertad de pensamiento, libertad de culto, y pues ya después de eso se extendió a la igualdad, que también era propuesta de la Ilustración. ¿Listo? Bueno. Siguiente pregunta, dice así. El romanticismo centraba su atención en ¿qué cosa? ¿En qué centraba su atención? A ver, las respuestas. La razón, los sentidos, las emociones, la estadística. ¿En cuál de esas centraba su atención el romanticismo? Bueno, parece que cometí un error con el tiempo porque se suponía que deberían tener un minuto. ¿Todos listas? ¿Cómo van? Bien. Faltan 2 personas. ¿No? Bueno, 5 segundos para contestar. 4, 3, 2, 1. Listo. Bueno, a ver. Dios, ¿qué le pasó a esto? Bueno, no sé. Se suponía que debería estar seleccionadas las emociones como la respuesta correcta, como la mayoría indicó. Por algún motivo que desconozco, no sé si fue culpa mía o culpa del sistema, la respuesta correcta está seccionada como la razón. Pero no, esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la que dijo la mayoría. El romanticismo centraba su atención en las emociones. Pero bueno, ya quedó así. Las emociones. ¿Por qué? El romanticismo nace en oposición ¿a qué? ¿A qué movimiento? A la razón absoluta. Exacto, a la ilustración, al racionalismo, a la idea de que solo a través del pensamiento se puede generar conocimiento. El romanticismo propone que entonces las emociones es parte fundamental de lo que significa ser. ¿Qué cosa? ¿Ser qué? ¿Un animal? ¿Una planta? ¿Un objeto? ¿Símbolo? ¿Perspectiva? Las emociones son vitales para comprender lo que significa ser un qué. ¿Qué son ustedes? Seres humanos, personas. Exactamente. Personas, seres humanos, sujetos, individuos, cualquier sustantivo que se les ocurra. ¿Listo? Pero bueno, técnicamente aquí la mayoría estaba en lo correcto. Ya después me tocará mirar qué fue. Listo. Dice así. La ilustración nace como oposición al pensamiento
¿Esa es múltiple, profe? Si al seleccionar una no se les envía automáticamente, sino que tienen que darle clic en el botón de enviar, es más de una opción. Listo, faltan 3 personas. Bueno, le voy a dar continuar. Exactamente. Las opciones correctas eran 3. La ilustración nace como oposición al pensamiento tradicional, que es, por así decirlo, la forma más general de decirlo. También al pensamiento religioso, no diciendo que no hay que tener ninguna religión ni promoviendo el ateísmo, sino que ¿a qué religión se oponía principalmente? ¿O a qué modelo de religión? A la católica. La católica. A la católica, especialmente a esa perspectiva donde se vinculaba religión y política, que era una perspectiva muy fuerte en la monarquía. ¿Listo? Y pues la última era los aristócratas, la aristocracia, que es otra forma de llamar a las personas nobles, o a mejor dicho, a la nobleza, es decir, la realeza, pero pues sustantivos. Lo único que sí no se oponía era al pensamiento racionalista. ¿Por qué? Que sido a favor. Está a favor. Exactamente. La ilustración en sí es pensamiento racionalista, entonces no pueden oponerse a lo que son, en teoría, porque pues cosas como oponerse a sí mismos sí pasan. Bueno, listo. Eso fue el primer periodo. Ahora vamos a con el segundo periodo, que es Hegel y Marx. El espíritu absoluto de Hegel se refiere a ¿cuál de las opciones? El desarrollo histórico del conocimiento humano, un Dios todopoderoso, la característica autoconclusiva de todas las cosas. ¿Cuál de esas 3 opciones? Faltan 5 personas. Bueno, faltan 3.
Aquellos que falten tienen 5 segundos. 3, 2, 1. Bueno, entonces, el espíritu absoluto de Hegel es, ¿cuál de las opciones será? Chicos, chicas, el espíritu absoluto. El desarrollo histórico del conocimiento humano. Exactamente, el desarrollo histórico del conocimiento humano. Recuerden que esto del espíritu absoluto es el todo, lo que pues podríamos llamar en términos de Freud el sentido oceánico, es decir, una existencia más allá de lo humano, una existencia que nos aglomera a todos. Pues tradicionalmente, ¿cuál era esa existencia? ¿En qué se representaba esa existencia antes? En tiempos como por ejemplo la Edad Media o la Edad Antigua. ¿En qué figura estaba representado ese gran espíritu o ese ser absoluto, ser superior más allá de lo humano? ¿En qué? ¿En el Dios católico? En Dios en la Edad Media y dioses en la Edad Antigua. Antes el sentido superior a lo humano era un ser superior, un ser divino, una divinidad. Ya con Hegel y pues con otros filósofos previos y después a él, este sentido de un todo absoluto cambia y se vuelve más humano. ¿Por qué? Por la época de el resultado conclusivo de la Edad Media. Recuerden que la Edad Moderna nace precisamente en completa y total oposición a todos los preceptos de la Edad Media. Es decir, oposición a la Iglesia, oposición a los vínculos religión y política, economía y religión, social y religión. Básicamente, pues nace en oposición a la religión. Esto no quiere decir que entonces todo el mundo se volvió ateísta, no. Sino que por el contrario, se promovió que ya la atención dejó de estar en el Dios o en Dios y se puso en quién o en quiénes. ¿En quién se centró después el pensamiento? ¿En el hombre? En el hombre, en el ser humano, para ser más específicos, en lo humano, en la existencia humana. Por eso el espíritu absoluto de Hegel no habla de ningún Dios, sino que habla de el conocimiento colectivo de lo humano. Ahora, una pregunta al respecto. ¿El conocimiento humano tiene un fin? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿No? Es decir, algún día podremos decir que ya lo sabemos todo. Yo, Sí, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Listo. ¿Y Hegel? ¿Qué pensaba Hegel? ¿Sí? ¿No? Cualquiera de esas dos opciones. ¿Qué me dicen? ¿Hegel sí pensaba o no pensaba? Así. ¿No se acuerdan? Bueno, mientras lo piensan, nos queda menos de un minuto, entonces. Hegel pensaba que entonces el conocimiento humano tenía un fin. ¿Será que para Hegel el ser humano algún día iba a poder declarar que ya lo conocía absolutamente todo? ¿Quién me puede decir? Nelson tiene la respuesta. ¿Y los demás? ¿Qué decía Hegel? ¿Sí? ¿No? Que el resultado final era como el autodescubrimiento y comprenderse a sí mismo.
Exactamente. El resultado final para Hegel era autodescubrirse, el ser humano conociéndose a sí mismo. Básicamente para Hegel, sí, el conocimiento, mejor dicho, el espíritu absoluto, como él lo llama, el conocimiento humano tiene un fin, tiene una conclusión, tiene un objetivo o una meta, que es el autodescubrimiento, como menciona Vivian. Se me fue la idea. Exacto. Entonces, para Hegel, el conocimiento humano sí tiene un fin. El ser humano en algún momento va a poder llegar y decir que lo conoce absolutamente todo y que por lo tanto ya no tiene más dudas. Claro está que pues ese es el pensamiento de Hegel en su época. ¿Por qué? Porque últimamente, en tan solo pocos años, hemos visto un avance enorme en la existencia humana y en el pensamiento humano y en todo lo que implica ser humano. Nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, etc. Por lo tanto, pues ya no es o ya no parece tan lógica la idea de que el conocimiento humano tenga un final, puesto que este se está renovando constantemente. Recuerden siempre a ubicar los autores y los pensadores en la época. No es raro que Hegel pensara así, considerando que pues había cierta ilusión con el razonamiento, con la racionalidad. Había cierta idea de que el ser humano era un ser capaz, autosuficiente, capaz de grandes hazañas. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces. Siguiente pregunta. La dialéctica hegeliana se construye a partir de los vínculos entre. Ahí es más de una opción. ¿Listo? Recuerden entonces cuál era la dialéctica hegeliana. Va 1, 2 y 3. Me parece que yo coloqué las 3 opciones viables. Si no, pues colocan solo 2. Pero pues no pueden colocar más de 3. Esa sí es la pista que les doy. No pueden ser más de 3. ¿Todos listas? Faltan 5 personas. Faltan 4. Bueno. Tienen 5 segundos. Paso entonces a la siguiente pregunta. Bueno, entonces. La dialéctica hegeliana se construye a partir de los vínculos entre tesis, antitesis y síntesis. Estaban ahí los 3, ¿listo? ¿Qué significa la tesis? ¿Cómo le podemos llamar a la tesis? ¿Qué sinónimo pueden indicar o darle? ¿Qué es una tesis? Como una afirmación. Exacto, una afirmación, una idea, un Un pensamiento. argumento. Exactamente, un argumento. Simplemente la tesis es una idea. Y la antitesis, La tesis. La contradicción de esa idea. exactamente, la oposición, el contrario de la idea. ¿Cuál nace primero? ¿Tesis o antitesis? La tesis. Exactamente, Tesis. la tesis. ¿Por qué? Pues porque no pueden hacer algo que se oponga a algo antes de haber nacido ese objeto o esa cosa. Por eso siempre está primero la tesis.
porque primero hay una propuesta y después hay una oposición. Finalmente, la síntesis. ¿Cómo funciona la síntesis? ¿Qué es? La síntesis es el resultado de ¿qué? ¿Qué se vincula en la síntesis? ¿Qué se une? ¿Qué se aglomera? ¿Mm? ¿Qué me dicen? No tanto, no tanto. La afirmación sí. Sí, afirmación sí. Y habíamos dicho que afirmación era sinónimo para tesis. Recuerden eso. La síntesis es el resultado de vincular la tesis y la antitesis. Es decir, es el resultado del debate, es el resultado o la opción que vincula tanto a la tesis como la antitesis. Después del debate, después de la discusión, siempre se tiene que generar una síntesis, es decir, algo que vincule ambas ideas. Esta es la dialéctica hegeliana. Es una especie de pirámide donde se encuentra la tesis, la antitesis en oposición y siempre como resultado la síntesis. ¿Listo? Esa es básicamente la estructura del pensamiento según, pues, Hegel. Listo. Siguiente pregunta. Marx propone un mundo donde el poder lo obtenga ¿quién? La burguesía, la élite académica, la política absolutista o la clase obrera. Según Marx, ¿quién debe tener el poder? Está fácil. No, no está fácil. Bueno, faltan 4 personas. ¿Listo? Tienen 5 segundos. Bueno, siguiente pregunta entonces. Entonces, para Marx, el poder debía ser tomado por ¿quiénes? El proletariado. El proletariado o la clase obrera. ¿Por qué? ¿Por qué el proletariado? ¿De quién necesita el trabajo? Mejor dicho, la industria. ¿No es porque ¿Del ellos pueblo? como que ayudaban a la economía? Exactamente. ¿Por qué? Porque el proletariado en sí es un sinónimo, pues, un tanto elitista y de ciudad. Por eso técnicamente no se puede decir que sea el pueblo en total, pero sí es una parte importante. Es decir, la mayoría de las personas hoy en día viven en ciudades. Por lo tanto, la mayoría de personas hoy en día son proletarios, son clase trabajadora, son obreros. Claro está que hoy en día existen más diferenciaciones, como por ejemplo lo que se llama camisas azules o batas blancas, no me acuerdo. Es decir, estas escalas intermedias entre ser trabajador y ser el jefe. Por ejemplo, el jefe de personal, el jefe de... No sé, me acuerdo los nombres de eso. Bueno, todas esas escalas intermedias que hoy en día dividen las clases sociales mucho más, porque hoy en día ya no solo existe proletariado y capitalismo, o mejor dicho, capitalista. Existe clase baja, clase alta, clase media, que otras escalas de
clase social existe. ¿Quién se acuerda? O quién sabe, mejor dicho. ¿No? ¿Ni idea? Bueno, hoy en día existen escalas intermedias, como por ejemplo media alta, media baja, baja alta, pues pobreza absoluta, alta alcurnia o alta sociedad, alta baja. Es decir, todos los de alta baja suelen ser estos nuevos ricos, como se los llama en algunos lugares. Es decir, personas que realmente eran clase media, pero por ciertas circunstancias económicas principalmente adquieren grandes cantidades de recursos, lo que los pone al mismo nivel económicamente hablando de la élite social de un país. Solo que son considerados de alta, baja o de clase vulgarmente, o mejor dicho, peyorativamente o negativamente se los llama arrancados. Es decir, todas esas personas que subieron en la escala social y que hoy en día tienen muchos recursos. Obviamente son vistos como inferiores. ¿Por qué? Porque no hacen parte de la estructura social, es decir, ellos no nacieron con dinero y eso ya los califica según la élite como inferiores. Bueno, siguiente pregunta. Marx analiza las características del sistema ¿cuál? ¿Qué sistema? Ahí lo tienen que escribir, ¿no? ¿Cómo se llama el sistema actual? Una pista. El sistema económico. Les quedan 20 segundos. A ver, ¿cuánto estoy extra? Bueno, 10 segundos extra. No, mejor 20. 20 segundos extra. ¿Listos? ¿Listas? Se acabó el tiempo. Bueno. A ver. ¿Qué sistema? ¿A cuál se oponía? Mejor dicho, analizaba. El capitalismo. Exactamente, el sistema capitalista o capitalismo. Ese era el sistema al que se oponía, bueno, analizaba Marx. Científicamente hablando, políticamente hablando, sí podemos decir oponía, políticamente hablando. Pero pues científicamente hay que decir analizar, porque eso es lo que hace Marx, analiza el sistema capitalista. ¿En dónde lo hace? ¿Cómo se llama el libro principal de Marx? ¿Quién se acuerda? El capital. Exactamente, el libro principal de Marx se llama El Capital, donde compendia pues todo el análisis que hace sobre el sistema capitalista del siglo. ¿Cuál siglo? Bueno. 19, ¿no? Es un capitalismo del siglo XIX. Es decir, inicios del capitalismo. El capitalismo a duras penas sí estaba dando sus primeros pasos. Todavía ni siquiera era capitalismo en sí, era industrialización. Claro está que es la primera base del capitalismo, la industria. ¿Listo? Entonces, es un capitalismo del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Es un capitalismo sin derechos laborales, con bajos salarios,
con horas de trabajo excesivas, con poca protección de las zonas laborales. Es decir, las personas iban, trabajaban con overol o con cualquier ropa, no tenían cascos, así tuvieran que manejar materiales pesados. Todo era un sistema muy deficiente, porque pues el capitalismo a inicios o en sus primeras épocas era un sistema muy injusto e inequitativo. Ya después avanzaría y se transformaría más y más, pero bueno. Listo, entonces, las preguntas del tercer periodo, entonces la mayoría va a tener estas bien, ¿no? Dice así: el movimiento que dominó el pensamiento durante parte del siglo XX es denominado como, y las opciones son naturalismo, racionalismo, empirismo y tradicionalismo. ¿Cuál de esas 4 opciones es la correcta? Siglo XX, recuerden, siglo XX, el siglo pasado. Una pista, recuerden que de ese periodo vimos fue Darwin, Freud. Entonces, ¿qué movimiento del pensamiento dominó en esa época? Les quedan 25 segundos. $10. 5. Listo. Entonces, ¿cómo se llama? El movimiento que seguían personas como Marx, Darwin y Freud. Racionalismo según la mayoría. Pues no. Recuerden que habíamos dicho que el racionalismo, la ilustración, habían apoyado la Revolución Francesa. ¿Y la Revolución Francesa en qué siglo se presenta? Chicos, chicas, ¿en qué siglo se presenta la Revolución Francesa? ¿18? ¿19? ¿No se acuerdan? 19. Exacto, 19. Por eso no puede ser el racionalismo, porque el racionalismo ya había surgido desde el siglo XIX, incluso un poco antes. La respuesta correcta es pues la que dijo una sola persona, naturalismo. Ese fue el movimiento que hizo Darwin, naturalismo. Bueno, apoyaban, no es que Darwin lo iniciara, pero pues el naturalismo y, ¿cómo decirlo?, infundió o influenció mucho el pensamiento del siglo XX. Recuerden, por ejemplo, que la pobreza y muchos fenómenos sociales se explicaban con el pensamiento naturalista. Es decir, algo al estilo de la supervivencia del más fuerte, ¿sí? Por eso se decía que el que es pobre era porque nacía así, porque los ricos eran más proactivos, estaban mejor adaptados para la sociedad o cualquier otro tipo de perspectiva naturalista. Hoy en día sigue persistiendo el naturalismo en algunas zonas, o mejor dicho, en algunos pensamientos. Por ejemplo, los dichos tradicionales sobre la pobreza de los libros de autoayuda, como por ejemplo, el que es pobre porque quiere. Eso es una perspectiva naturalista, es decir, a no tener en cuenta las condiciones sociales, culturales, sino simple y llanamente limitarse a decir la pobreza es natural y el que es pobre es porque quiere, porque las opciones están ahí, porque todo está a disposición. ¿Será que eso es verdad
el que es pobre solo porque así lo desea. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será que sí? ¿Será que no? No. ¿No? Entonces, ¿qué explica la pobreza? Pues es que a veces las personas tienen la posibilidad de cumplir lo que obtienen, no les salen las cosas como son, entonces pues su estado se vuelve pues bajo. Más o menos, más o menos. No tienen posibilidades, es decir, la pobreza se explica por un conjunto de muchas cosas, condiciones sociales, culturales y psicológicas. Cuando una persona vive en pobreza se comienza a generar una construcción psicológica, es decir, una forma de pensar. Esto es lo que dicen muchos escritores de autoayuda, como por ejemplo cuando dicen es que no hay que tener pensamiento de pobre. El pensamiento de pobre sí existe, pero es una condición psicológica que se presenta a partir de la estructura social. Por ejemplo, la dinámica del ahorro que se busca promover. Sí, ahorrar es bueno y es fundamental, pero pues las posibilidades de que a punta de ahorro uno termine saliendo de la pobreza, o mejor dicho, subiendo de escala social, son muy escasas. Exacto, es una falacia. Los libros de autoayuda son más que todo, tienen argumentos que sí utilizan las ciencias, pero le quitan lo científico y se quedan solo con lo que dice, con las palabras simples y sencillas. Por eso, pues no, yo jamás pues va a promover la autoayuda porque pues eso no tiene realmente base fundamental. Todo eso son palabreríos, por así decirlo. Pero bueno, sí, el pensamiento de pobre técnicamente sí existe, solo que no se le puede decir así. Es una condición psicológica que se estructura a partir de las relaciones sociales. Por eso, por ejemplo, el crimen en los barrios pobres. Es común que haya crimen en los barrios pobres porque se lo ve como una forma de carrera, una forma de trabajo. Obviamente para nosotros que no vivimos en esas circunstancias no tiene mucha lógica considerar el crimen como un trabajo, pero pues en la estructura psicológica de esos barrios sí es lógico. Pues por eso pues no se puede explicar la pobreza con simplemente decir que el pobre es pobre porque quiere. Eso es un error y pues es muy dañino. Un ejemplo de eso es lo que hizo la vicepresidenta hace poco. ¿Alguien sabe qué dijo? Bueno, después retomo eso. La pregunta es, Darwin es cuestionado en su época por sustentar la teoría de el creacionismo, el ciclo infinito, la evolución o el fin absoluto. ¿Cuál fue la teoría de Darwin? Bueno, les quedan 20 segundos. 10, 5, listo. Entonces, ¿cuál era la teoría de Darwin? La evolución. Exactamente, la evolución. ¿Y por qué lo criticaron en su época? Porque contradecía la iglesia.
Exactamente. Una de las razones era porque contradecía a la iglesia. Y en ese tiempo la iglesia todavía tenía un poder cultural. Ya políticamente no tanto, pero cultural sí. Es decir, la única perspectiva que se aceptaba era el creacionismo. Es decir, Dios creó todo lo que existe tal y cual lo conocemos. Esa es la perspectiva creacionista. Darwin, con su teoría de la evolución, demuestra que eso no es así, que el ser humano, que todo lo que existe se fue desarrollando a partir de circunstancias, o mejor dicho, pequeñas existencias de la vida. ¿Listo? Por eso fue criticado, además porque a la gente de alta alcurnia no quería que se la vinculara con el mono, porque pues el mono era un animal y pues la élite no, obviamente no podía provenir de animales. Pero bueno, ya sabemos quién tenía la razón. Bueno, última pregunta. Dice así: analizar el comportamiento y la existencia humana es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Coloquen lo que ustedes piensen, ¿listo? Tienen 3 minutos. Mientras tanto, yo voy llamando a lista. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque nos permite entender un poco más cómo hemos evolucionado, por qué nos comportamos así, por qué nuestro pensamiento es así, por qué nos comportamos frente a los demás de ciertas maneras en ciertas situaciones. Exactamente, por eso es importante, simple y llanamente, incluso podríamos decir que es importante porque pues no tiene ningún sentido llevar una vida sin cuestionarse las cosas. Hay personas que lo hacen, pero pues bueno, cada quien depende de lo que valore realmente. Exacto, Nelson. Es importante para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único animal que el ser humano es el único animal que hace qué. Que se cuestiona. Exacto, que se cuestiona, que razona, que se pregunta a sí mismo. El ser humano es el único animal que puede cuestionar su propia existencia. Es decir, el perro, el gato, no amanecen un día pensando si son gatos, por qué son gatos, si realmente significa eso, que es un gato, etcétera, etcétera, etcétera. Es el único animal, la única cosa que hace ese tipo de cosas es el ser humano, ningún otro. Por eso es importante estudiar esos campos, el campo del comportamiento y el campo de la existencia humana, es decir, todo lo que es humanidades. Porque pues no preguntarse teniendo la capacidad es una pérdida, es un desperdicio, por decirle de algún modo. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad, pero antes de eso salimos y volvemos a ingresar. ¿Listo?